Bienvenidos a Magnific, vamos a ver una introducción al cálculo integral. Si buscamos la definición de cálculo integral vamos a encontrar varias cosas: la operación inversa a la derivada, el área bajo la curva, una generalización de la suma de infinitos sumandos infinitesimalmente pequeños. ¿A cuál hacemos caso? ¿Cuáles están bien? ¿Están relacionadas? Pues sí, todas están bien y sí, todas están relacionadas. Es la operación inversa a la derivada, es el área bajo la curva y es una suma de pedazos infinitesimalmente pequeños. Para darnos una introducción vamos a hacerlo con estos ejemplos, con estas gráficas. La primera gráfica es la distancia con respecto al tiempo. Si vemos, por cada segundo avanzamos 2 metros, así continuamente. A través de toda la función el avance es el mismo, por cada segundo 2 metros. Lo que nos lleva a una velocidad. Si graficamos la velocidad de este recorrido vamos a obtener que siempre tenemos 2 metros por segundo. Como ya vimos, por cada segundo en todos los intervalos recorremos 2 metros. Por lo tanto, si dividimos 2 metros por un segundo va a ser 2 metros por segundo. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la velocidad de esta distancia. Ahora, la primera nos dice la operación inversa a la derivada. ¿Qué pasa si derivamos nuestra función? Aquí tenemos nuestra función. Si derivamos con respecto al tiempo, ya que es nuestra variable independiente, vamos a obtener que la derivada es 2. ¿Por qué? Porque la derivada de un término lineal va a ser la constante que lo está multiplicando. Entonces vemos que a la hora de derivar obtenemos nuestra velocidad. Ahora, por el contrario, si integramos nuestra velocidad, obtendríamos la integral de 2. Esto quiere decir, este símbolo, esta S alargada, quiere decir que vamos a integrar, y este d de t simplemente quiere decir que vamos a integrar con respecto al tiempo, que es nuestra variable independiente. Eso quiere decir esta operación. Entonces, si integramos, sabemos por reglas de integración que la integral de una constante es esa constante por nuestra variable independiente. Por lo que obtenemos, eso lo vamos a ver después, no se preocupen, pero a la hora de integrar obtenemos nuestra distancia. Entonces, si integramos, obtenemos nuestra función que previamente habíamos derivado, por lo que sí, la integral sí es la operación inversa a la derivada. Vamos con la segunda, el área bajo la curva. Para esto vamos a tomar el intervalo de 0 a 4. Entonces, si dividimos este pedazo de aquí de 0 a 4, vamos a ver que se forma un rectángulo entre nuestra función y nuestro eje de la variable independiente, nuestro eje de t. ¿Qué pasa aquí? Este rectángulo efectivamente tiene un área. ¿Y cómo calculamos el área de un rectángulo? Bueno, sabemos que el área de un rectángulo es la base por la altura. Nuestra base, ¿a cuánto es igual? A 4 segundos, y nuestra altura es de 2 metros por segundo. Entonces multiplicamos 4 segundos por 2 metros por segundo y obtenemos 8 metros, ya que el segundo se elimina con el segundo. ¿Y qué pasa aquí? Después de 8 metros, después de 4 segundos, obtenemos 8 metros, y estos 8 metros son efectivamente los que recorrimos después de 4 segundos. Por eso se dice que el área bajo la curva por eso la integral es el área bajo la curva. Aquí lo que hicimos fue integrar y evaluarlo en 4 segundos. Si sustituimos esta t en 4 segundos, vamos a tener 2 por 4, 8 metros. Entonces, sí, efectivamente, la integral es el área bajo la curva. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra función no es una línea y no se puede calcular geométricamente tan fácil? Pues entonces ahí
entra la suma de infinitos sumados infinitesimalmente pequeños. Podemos aproximar en esta función el área bajo la curva si dibujamos un rectángulo. Si sacamos el área de este rectángulo con una altura de f de x, obtenemos un área muy parecida a el área bajo la curva, pero tenemos todo esto de error. Ahora, ¿qué pasa si esta misma la dividimos en dos rectángulos? Vamos a obtener un área también parecida, pero con esta parte de error. Sin embargo, un poco más aproximada. Si la dividimos en 4, el área se parece todavía más a la del área bajo la curva. Entonces, vemos que si dividimos todavía en más pedazos, nos vamos a ir acercando al área exacta. Si estos rectángulos los llevamos a una base infinitamente pequeña, vamos a obtener el área exactamente que tenemos bajo la curva, donde la altura es la función evaluada. En este caso sería aquí, en este siguiente pedazo, la altura sería la función evaluada en este valor. Entonces, a la hora de dividir nuestra función en pedazos muy pequeños, vamos a obtener el área bajo la curva. Por eso se habla de que es la suma de infinitos sumandos. Si sumamos todos estos, obtenemos el área. Y son infinitesimalmente pequeños. Esto solo es una introducción, chavos. Vamos a verlo más a detalle. Pero bueno, ya nos dimos cuenta que si el cálculo integral, si es la operación inversa, la derivada, también es el área bajo la curva y también es la suma de infinitos sumandos.